Dice, ahí pueden ver, dice, desde 5 metros de altura sobre el nivel del mar se suelta una esfera. ¿Hasta qué profundidad máxima llegará la esfera si desacelera a razón de 8 metros por segundo al cuadrado? ¿De acuerdo? Entonces dibujaremos a ver un poquito lo que está sucediendo. Ahí tenemos la esfera. Esta esfera, entonces, va a ir cayendo, ¿no es cierto? Va a ir cayendo. Ahí está. Fíjense. Va cayendo hasta llegar, dice, ahí está, a la superficie del lago, ¿no? Del lago. Ahí está. Muy bien. Entonces, seguramente llegará hasta esta superficie. Pero como nos dice, 5 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces ya colocaremos esa información. Dice que desde aquí hasta aquí es una altura de 5 metros. Posteriormente, seguramente este objeto va a seguir cayendo, ¿no? Sobre el agua, ahí está. Hasta llegar seguramente a lo profundo del océano, ahí está. Entonces la pregunta dice, ¿hasta qué profundidad llegará? Entonces me está pidiendo encontrar a mí la altura, esta otra altura, pero del mar, ¿no es cierto? Vamos a ponerle una H mayúscula, ¿de acuerdo? Una H mayúscula. Si la esfera, dice, desacelera a razón de 8 metros por segundo al cuadrado, entonces me están dando aquí dentro del agua la aceleración de esta esfera, ¿de acuerdo? Están dando, ahí está, la aceleración de esta esfera. 8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta que dice aquí, se suelta, ¿no es cierto? Se suelta. Entonces, si se suelta, la velocidad inicial en este punto va a ser 0, ¿no es cierto? Colocaremos con color negro aquí para que se pueda notar. Esto se nota mejor, ahí está. La velocidad inicial entonces es 0. No se suelta, dice el objeto, ahí está. Se suelta. Muy bien. Fíjense, tenemos 2 etapas. La primera etapa es cuando está en el aire, ¿no es cierto? Todavía el objeto cuando esté en el aire. Y la segunda etapa será cuando el objeto, ahí está, ingresa al agua. De la primera etapa, entonces, nosotros, ¿qué podemos sacar? ¿Qué información podemos sacar? Tengo la velocidad inicial, además tengo la altura, ¿no? ¿Qué información, qué ecuación podemos usar de las que nosotros ya hemos visto? Vamos a ver. Tenemos, entonces, nuestras ecuaciones. Colocaré la primera ecuación. Voy a anotar todas. Velocidad final, velocidad inicial, más menos gravedad por tiempo. Anoto la segunda. Velocidad final cuadrado es igual a velocidad inicial cuadrado más menos 2 veces, ahí está, la gravedad por la altura. ¿De acuerdo? Y anotemos la última, por si acaso ahí. La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más menos 1/2 del valor de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Pero fíjense, para usar la primera ecuación no tenemos el tiempo. Para usar la tercera ecuación tampoco tenemos el tiempo. La segunda ecuación no tiene tiempo y más bien tiene altura. Entonces podemos hacer uso de esta ecuación para esta primera parte del ejercicio. ¿De acuerdo? Hacemos uso de esa primera ecuación. A ver, indicamos entonces que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial, que es 0 elevado al cuadrado. ¿Usaremos signo más o usaremos signo menos? Esto dependiendo si el objeto baja o sube. Este objeto me están diciendo que baja, ¿no es cierto? Está cayendo. Entonces el signo va a ser positivo, ¿no? Anotamos más 1/2 del valor de la gravedad. Vamos a usar como valor de la gravedad
10 metros por segundo al cuadrado. Dice, me estoy equivocando acá, ¿no? Vamos, corrijamos ahí, voy a borrar, estamos usando la ecuación número 2. Ahí está, corrijo por favor este lugar, ahí está. Ahora sí. Vamos. Entonces, estoy con la ecuación 2. Velocidad inicial cuadrado más, porque baja, 2 veces, dice, estoy apuntando ahí, 2 veces el valor de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, por la altura que está cayendo. Tenemos esa altura, es los 5 metros. Entonces, colocamos por 5. Entonces, la velocidad final va a ser igual. Este cuadrado va a pasar al otro miembro con una raíz cuadrada. 0 al cuadrado, esto es 0, no, sin importar. Multiplicamos ahí 2 por 10 y multiplicado por 5, ¿no? 2 por 10 es 20, ¿no es cierto? 2 por 10 es 20. 20 por 5 es 100. Ahí está, 100. Muy bien. A continuación, entonces, sacamos la raíz cuadrada de 100. Y tenemos que la velocidad final es de 10 metros sobre segundo. Ahí está. Tenemos nuestra velocidad final en este punto. Voy a anotar. Justo en el momento de ingresar, ahí está, de ingresar al agua, su velocidad es de 10 metros sobre segundo. Luego ingresa al agua y fíjense, cae hasta el fondo del lago, ¿no es cierto? Hasta el fondo del lago. En este movimiento, entonces, ya es una segunda etapa. En la segunda etapa, fíjense, tenemos el valor de la aceleración. Ya va a desacelerar. Entonces, estamos hablando de un movimiento rectilíneo, uniforme, variado, ya no de una caída libre, porque ya hay una aceleración. ¿De acuerdo? Y además me están pidiendo la altura. Y además yo tengo la velocidad, aquí anoto, inicial, que es la misma de hace un momento, 10 metros por segundo. La velocidad con la que ha llegado al agua es la velocidad con la que ahora empieza su caída por el agua. ¿No es cierto? Entonces, ahí está nuestra información que debemos hallar. Otra información también valiosa es que este objeto, ¿no? Cuando llega a finalizar su movimiento, es decir, cuando llega aquí abajo, su velocidad final será 0, ¿no? 0. Está desacelerando hasta detenerse, ¿no? Hasta detenerse. Va a llegar al fondo del mar y se detiene. Entonces, ¿qué tenemos de la segunda etapa? Quiero encontrar la altura, tengo la velocidad inicial, la velocidad final, además la aceleración. ¿Qué ecuación volvemos a usar? Nuevamente, fíjense, la ecuación número 2. Pero para movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces ya tiene este cambio, ¿no ve? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Pero nosotros ya tenemos, en vez de desplazamiento, borramos altura, ¿no? Altura. Entonces vamos a hacer ese cambio nada más. Altura. Pero altura, H mayúscula. ¿Cuánto es la velocidad final? Esto es 0. Colocamos 0. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Es de 10 metros por segundo al cuadrado. Ahí está, al cuadrado. Más menos, ¿recuerdan? Cuando hacíamos MRV, usábamos más para cuando acelera, menos para cuando desacelera. En este ejercicio, a mí, fíjense, me dice desacelera. Entonces, el signo a usar es negativo.
2 veces la aceleración, en este caso 2 por 8 metros por segundo al cuadrado, por la altura que va a caer, pero en el agua. Despejamos todo esto. 0,10 al cuadrado va a ser 100. 2 multiplicado por 8 es 16H. Despejamos primero este valor. Menos 18 pasa al otro lado con positivo 18. Ahí está, por 100. Este 18 ahora va a pasar al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Ahí está. 100 dividido 18. Usamos nuestra calculadora y tenemos que 100 dividido entre 18 nos va a dar un valor de 5,6 unidades metros. Entonces, la profundidad del lago es de 5,6 metros, ¿no? Desde el lago. Del mar, dice. Bueno, entonces es un lago, no es el mar, ¿no es cierto? 5,6 metros. Seguramente debe estar en la orilla del mar, apenas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahí está nuestro ejercicio para caída libre. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, no olvidar lo que estamos realizando. Muy bien, continuemos. A ver, continuamos en otro ejercicio. Ahí está. Vamos a leer entonces nuestro ejercicio y dice: una piedra es lanzada desde el suelo hacia arriba. Muy bien. Vamos a hacer el dibujo por este lado. Ahí está. Una piedra es lanzada hacia arriba. Entonces seguramente tendrá una velocidad inicial, ¿no? Todo objeto que es lanzado tiene una velocidad inicial. Si demora, dicen, 0,2 segundos en pasar por una ventana, dicen, seguramente por acá habrá una ventana. Voy a dibujar, ahí está. Una ventana. Ahí está. Y me dice que el tiempo que demora en pasar, ahí está. Llega ahí seguramente. Ahí está la piedra, dibujo. Sigue, ahí está. Sigue subiendo. Bueno, veremos hasta dónde sube. Pero el tiempo que demora en pasar esta ventana es de 0,2 segundos. De 1,8 metros de altura. Entonces me están dando la altura de la ventana, ¿no? Todo esto. Esta altura de la ventana va a ser 1,8 metros. Ahí está, 1,8 metros. Entonces volvemos, leemos nuevamente. A ver, desde acá, desde el punto. Si demora, dicen, 0,2 segundos en pasar por una ventana de 1,8 metros de altura, hallar, dice, ¿con qué velocidad? Hallar con qué velocidad fue lanzada la piedra. Entonces me están pidiendo la velocidad inicial. Ahí está la incógnita. Si el borde inferior de la ventana está a 40 metros del suelo. Entonces ahí está la piedra por ahora, ha llegado hasta el borde superior de la ventana. Pero me están indicando que desde aquí hasta el punto donde se ha lanzado hay una altura, le voy a poner H mayúscula, de 40 metros. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde el suelo, desde donde se ha lanzado, hay 40 metros hasta el borde de la ventana. Y hacia arriba, pues habrá una altura de 1,8 metros, ¿no? Y es lo que viaja durante toda la ventana en un tiempo de 0,2 segundos. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense, tenemos varias información acá y decimos uno. La altura ahí de la ventana es 1,8. El tiempo que demora en recorrer la ventana es 0,2. Entonces,
solamente nos vamos a centrar en la ventana, ¿de acuerdo? En la ventana. A ver. Este no raya muy bien. A ver. Vamos a ver aquí. Nos vamos a centrar primero en la ventana, ahí, en la ventana primero. Ahí está. De la ventana tengo el tiempo que cruza la ventana y además tengo la altura en la que cruza la ventana. Entonces, si yo tengo la altura y el tiempo, por ahí puedo usar la ecuación número 3. A ver, veamos la ecuación número 3. Yo la anoto por aquí, en el mismo color. Altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más menos, dice, 1/2 del valor de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. La altura se refiere a la altura de la ventana, ¿no es cierto? 1,8. Anoto el valor, 1,8 metros. La velocidad inicial. Ahora, esa no es esta velocidad inicial que está en color amarillo, sino es la velocidad con la que, ahí está en color naranja, estoy dibujando. Es esta velocidad inicial con la que está iniciando su movimiento justo al cruzar por la ventana. Justo al cruzar por la ventana. Le voy a poner solamente V, ¿de acuerdo? V. Entonces, esta velocidad inicial va a ser la velocidad justo cuando cruza la ventana. Es como si la vieran, ¿no? Ustedes estuvieran por acá parados y de repente miran que está pasando por el borde inferior de la ventana. Entonces, ese es como si fuera su velocidad inicial en este tramo, el tramo de la ventana. Colocamos V, desconocemos esa velocidad, multiplicado por el tiempo, dice. El tiempo en cruzar la ventana, entonces 0,2. Signo, dice, más o menos. En este caso, la piedra, al cruzar la ventana, está subiendo. ¿No es cierto? Y si está subiendo, entonces el signo va a ser negativo. ¿No es cierto? Negativo. Anotamos ahí el signo negativo. 1/2 del valor de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo elevado al cuadrado. 0,2 elevado al cuadrado. Anotamos 1,8, anotamos la velocidad a la cual está empezando, ¿no?, a cruzar la ventana y colocamos todo este valor. Esto es 1, esto es 5. Entonces multiplicamos todo ese valor. Vamos con sus calculadoras también. Ustedes van a ir realizando este cálculo. Y tenemos que esto es 1 por 5, 5. 5 por 0,2 elevado al cuadrado es 0,2. Dividido entre 1 tenemos entonces 0,2 nuevamente, ¿no? 0,2. No se olviden, ahí está el valor. Entonces, debemos pasar todo esto primero. Este menos 0,2 que vaya al otro lado a sumar. Más 0,2 es igual a V por otro 0,2. En el lado izquierdo, 1,8 más 0,2 nos da un valor de 2, exacto 2. Igual a V por 0,2. Este 0,2 ahora está multiplicando, va a venir a dividir. Ahí ese lado no viene a dividir. Y hacemos nuevamente 2 dividido entre 0,2 nos da un valor de 10 metros sobre segundo. Ahí está. 10 metros sobre segundo. Esta es la velocidad, entonces, al momento de cruzar la ventana, ¿no? Al momento de cruzar el borde inferior de la ventana, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí, donde están viendo en color lila, ¿no? Ahí, donde estoy señalando en este momento. Es la velocidad justo en este punto. Su velocidad inicial al momento de cruzar el borde inferior de la ventana.
Vámonos a la parte de abajo, pero ahora no. Vámonos a la parte de abajo. Un momentito. Ahí está. Vámonos aquí abajo. Ahora volvemos con el color. A ver, ahí está nuevamente esto. Ahí, a ver. Esto un ratito, por favor, nos está incomodando. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a la primera parte ahora, ¿no? Aquí. Ahí está. A la primera parte, la que está en color amarillo. ¿Qué sabemos de esta primera parte? Yo quiero saber con qué velocidad ha sido lanzado este objeto. Pero ojo, ya tengo la velocidad ahora con la que ha llegado este objeto, esta velocidad. Ya la tengo, ahorita acabo de encontrar que es 10 metros sobre segundo. Tengo la velocidad inicial, que es incógnita, tengo la velocidad final, así lo llamaremos, y además tenemos la altura que ha subido, pero debajo de la ventana. Entonces, ¿qué ecuación nosotros podemos usar? Decimos aquí, me voy a un lado en color amarillo, la ecuación número 2, ¿no es cierto? 2. ¿Cuál es esa ecuación? La que me dice que la velocidad final al cuadrado, en mi caso es v, es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces el valor de la gravedad por la altura. En este caso mi altura es h grande. Anotamos, ¿cuánto es la velocidad final? La velocidad final es de 10 metros por segundo. ¿De dónde encontramos? Del anterior tramo, de la ventana, ¿no? Entonces eso es 10. Anotamos 10 cuadrado. La velocidad inicial es justamente la que yo quiero conocer. ¿Con qué velocidad se ha lanzado debajo de la ventana? El signo, más o menos decimos. El objeto todavía está subiendo debajo de la ventana, ¿no? Entonces el signo es negativo. 2 veces por el valor de la aceleración de la gravedad, que es 10, por el valor de la altura debajo de la ventana. Esto es 40. 10 elevado al cuadrado nos da un valor de 100. Tengo b sub 0 al cuadrado. Menos, debemos multiplicar 2 por 10 multiplicado por 40 y nos da un valor de 800. Ahí está, 800. Este 800 negativo que se vaya al otro lado a sumar. Entonces, más 800. Igual a b sub 0 al cuadrado. Entonces, b sub 0 al cuadrado es, sumamos 100 sumado 800. Eso es 900. Finalmente, este cuadrado que ustedes ven ahí pasa al otro lado con una raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 900 es 30. 30 metros sobre segundo es la velocidad inicial. Ahí está. Hemos encontrado la velocidad inicial con la que este objeto ha sido lanzado. Ahí está. Hemos encontrado la velocidad inicial con la que este objeto ha sido lanzado a partir desde esta posición. ¿En qué forma hemos encontrado esto? Por tramos, ¿no? Un tramo era desde donde es lanzado hasta el borde inferior de la ventana. Y el otro es desde el borde inferior de la ventana hasta el borde superior de la ventana. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Hemos resuelto nuestros ejercicios de caída libre, tanto de subida como de bajada. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso, muy bien. Entonces, espero que estén entendiendo. Si hay siempre alguna pregunta o duda, adelante, ¿no? Pueden interrumpir la clase e indicar si
tienen preguntas, ¿de acuerdo? Vamos, continuemos entonces, vamos hacia adelante. Veremos el movimiento parabólico. Ahora veremos el movimiento parabólico. El movimiento parabólico se lo va a realizar, ahí está, en dos etapas, ¿no es cierto? En dos etapas. Es decir, en dos ejes coordenados. Entonces seguramente vamos a tener por aquí, ahí está, el eje y por este lado tendremos el eje X, ¿no? Y un objeto entonces va a estar moviéndose desde este eje, desde el punto 0, ahí está, y luego descenderá hasta el mismo punto en el origen, ¿no? Solamente desplazado una distancia, pero se mueve desde este punto en el suelo, sube, llega hasta lo más alto y tendrá nuevamente que volver a bajar, ¿de acuerdo? Para volver a bajar, no se olviden eso. Entonces, al momento de partir, ahí está, este objeto va a tener una velocidad inicial. Aquí tiene una velocidad inicial. Pero al momento de ser lanzado este objeto o este proyectil, tiene un ángulo de lanzamiento. Entonces, podemos describir nosotros para un movimiento parabólico completo las siguientes ecuaciones, ¿no? La primera que dice distancia máxima, es la distancia que alcanza desde que es lanzado nuevamente hasta nuevamente alcanzar la Tierra, ¿no? Ahí está. Esa es la distancia máxima alcanzada. Y la podemos encontrar a través de nuestras ecuaciones. Velocidad inicial cuadrado, el seno de 2 veces el ángulo, en este caso de ese ángulo se llama tita, dice entonces, cambiamos esto simplemente y le vamos a poner ángulo tita, ahí está, dividido entre el valor de la gravedad. Segunda ecuación, ahí está. Podemos encontrarla a partir de nuestra ecuación que nos dice la velocidad inicial al cuadrado, el seno al cuadrado del ángulo, dividido entre 2 veces la gravedad. La altura máxima se le llama esta, es la altura máxima alcanzada hasta su punto más alto. Esa es la altura máxima. Y finalmente tendremos pues el tiempo de vuelo, ¿cierto? Ahí está, el tiempo de vuelo. Es el tiempo que le toma a este proyectil, le diremos, elevarse hasta la altura máxima y volver a bajar hasta nuevamente encontrarse sobre la superficie de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, para los ejercicios que nosotros tengamos de parábolas que suben hasta una altura máxima y vuelven a bajar al mismo nivel del piso, usaremos pues estas 3 ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están nuestras ecuaciones. Vamos, entonces continuamos adelante. Ahí está. Tenemos otras nuevas ecuaciones, fíjense. Esta que la usaban ustedes para el movimiento rectilíneo uniforme. Y esta otra que lo usaban para el movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, está apareciendo este coseno. Y acá deberá aparecer todavía la función seno. Eso todavía me falta, ¿no? Eso me faltó ahí. Vuelvo a escribir esta ecuación. Vuelvo a escribir nuevamente. A ver, un momentito. A ver, ahí está, déjenme un segundito, vamos a corregir esto. Ahí.
Sí, sí. Sí, un momentito, por favor, denme un segundito. Enseguida coloco la ecuación nuevamente. Enseguida, denme un segundito. Enseguida vamos a colocar la ecuación nuevamente. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Volvemos nuevamente. Ahí está, ¿no? Volvemos nuevamente y indicamos, ahí está, ¿no? Ahí están nuestras ecuaciones. Ahora sí le hemos hecho ahí la corrección, ¿no? La corrección. Entonces, la segunda ecuación, acá todavía no, vamos a colocar, ahí está, el ángulo θ. Entonces tenemos dos ecuaciones, como les decía hace un momento. Una era para el movimiento rectilíneo uniforme, le hemos aprendido allí, y esta es para el movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cuándo vamos a usar estas dos ecuaciones? Las vamos a usar cuando tengamos nosotros parábolas que sean solo de subida o solo que sean de bajada, ¿no es cierto? Solo subida o solo bajada. A ver, imaginemos que tenemos por ahí está, un objeto que se está desplazando pues hacia abajo en un movimiento parabólico, ¿no? Entonces tenemos aquí la superficie del suelo y seguramente se está lanzando desde seguramente hay un edificio, un objeto. Este objeto, fíjense, el movimiento que describe es una parábola, pero que es mitad de bajada solamente, ¿no? Entonces, al momento de abandonar el edificio, quizá por la parte de arriba, lo que va a tener es una velocidad inicial, ¿no es cierto? Pero ojo, aquí tienen que recordar algo. El ángulo con el que abandona el edificio es 0 grados. Entonces, al momento de usar estas dos ecuaciones, ustedes deben considerar que el coseno va a ser aquí de 0 grados, ¿cierto? Y en la otra ecuación, el seno va a ser de 0 grados. El seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1, ¿de acuerdo? Ese es uno de los casos. ¿Cuál es el otro? El otro es cuando a mí me dicen el objeto está de subida. Ahí está, tengo un objeto y está subiendo en un movimiento parabólico, ¿no? Entonces alguien seguramente desde el nivel del suelo está lanzando a un objeto hacia un edificio, ¿no? Hacia un edificio. Pero ahora en este caso, cuando empiece el movimiento desde el suelo, va a tener una velocidad inicial nuevamente, pero ya va a tener un ángulo de disparo, ¿no? Ahí está, el ángulo θ. Aquí sí tiene ángulo de disparo. Ya no podemos colocar que el ángulo sea 0, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a usar estas ecuaciones en caso de que el movimiento se trate de una parábola de bajada o una parábola de subida, ¿no? Si nos ponemos ahí a fijar el anterior gráfico, o es esta subida que ustedes ven aquí, o es esta bajada que ven aquí. Entonces, estamos dividiendo el problema, ¿no es cierto? Ahí está, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Este tipo de ejercicios. Anótenlo, es importante todo esto, ¿no? Entonces, ahí está. Y lo mismo acá, ¿no? Más menos, dice, ¿no? Entonces usamos un signo para cuando suba y el otro para cuando baje, ¿de acuerdo? Entonces ya lo conocemos en cuanto a los signos.
acuerdo? Entonces no se olviden. Lo único nuevo es esto que hemos aumentando a la ecuación de MRU y esta que he aumentado a la ecuación de MRV. ¿De acuerdo? Nada más. Solo eso. Ahí está. Entonces, siempre si hubiera alguna pregunta, adelante, ¿no? Adelante. Vamos a indicar. Continuaremos. Ahí está. Y finalmente tenemos esta ecuación. Ahí está. Que es la ecuación de la trayectoria. ¿En qué casos vamos a usar nosotros esta ecuación? ¿Qué significa o qué es de la trayectoria? Pues la vamos a usar cuando, por ejemplo, tengamos un objeto, fíjense, voy a dibujar por este lado, ahí está, la superficie de la Tierra, ¿no? Imaginemos que lanzamos por ahí una bala de cañón. Ahí está. Ahí está. Lanzamos la bala de cañón. Esta sube, fíjense, en movimiento parabólico, llega hasta el punto más alto y comienza a descender, pero no completa su movimiento parabólico completo y explota ahí en el aire, ¿no? Explota. Entonces, fíjense, ha formado una parábola, pero no se ha completado por abajo. Por acá no hay movimiento. Y tampoco ha llegado solamente hasta la mitad de arriba, sino ha recorrido un tramo más. En ese caso, nosotros debemos usar la ecuación de la trayectoria, ¿de acuerdo? Eso es importante de recordarlo. Vamos a ver en qué otro caso más se puede usar esta ecuación de la trayectoria. Imaginen, ahí están. Ahí está. Entonces, ahí está. En un cerro. Ahí está. Nuevamente el cañón dispara un proyectil. El proyectil, pero ahora fíjense, sube hasta lo más alto y luego baja. Si nos quedamos aquí, el proyectil habrá cumplido una parábola completa, ¿no es cierto? Tal como habíamos visto en nuestro primer caso. Pero no es esto, sino continúa bajando hasta llegar al suelo, ¿no? Seguramente hasta impactar contra la superficie. Entonces, fíjense, tampoco es una parábola completa, tampoco es una media parábola, ¿no? Le falta aquí abajo, donde empieza el movimiento, una parte para completar su movimiento. En ese caso, vuelvo a repetir, usaremos la ecuación de la trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante ya poder recordar y clasificar. Entonces, estamos clasificando el día de hoy, ¿no? Estamos clasificando este movimiento. Para los ejercicios que vamos a realizar, entonces ya deberemos, ¿no? Decir, esta es una parábola completa. Nos ponemos en este caso. A ver, ahí está. Es una parábola completa. Voy a usar la distancia máxima, altura máximo, tiempo de vuelo. Diremos, es una parábola justo partida a la mitad, una media parábola exacta. Usaremos las ecuaciones de MRV, que además, de paso les indico, estas ecuaciones son principales, hay que recordarlas, ¿no? Estas ecuaciones son principales, son clave. Y si se tratara entonces, ahora seguimos, de una parábola, por decirlo así, incompleta, ¿no? No pertenece ni al primer caso, o sea, no es una parábola completa, tampoco es una parábola mitad, sino es incompleta. Entonces usaremos la ecuación de la trayectoria, que es esta. ¿De acuerdo? Entonces eso, ojo, no olvidar. Eso es importante que ustedes recuerden ahora. Una aclaración más para este último dibujo. Y aquí todos atendemos con mucha atención, ¿de acuerdo? Con mucha atención.
Un momento, voy a borrar esta parte. Ahí está. Y vuelvo a dibujar nuevamente. H, fíjense H. Quiero que se fijen H. Esta altura, ahora, yo le voy a asignar el signo positivo o le voy a asignar el signo negativo. Aumentamos esto. ¿Qué significa? Que imaginamos, ustedes están parados aquí. Ustedes son los que disparan este cañón. Ahí está, ustedes disparan el cañón. Pero al momento de salir el cañón, va hasta la parte superior y fíjense, continúa su descenso hasta que explota en el aire. Entonces, ustedes desde el suelo van a observar lo que es una altura positiva, porque están viendo la explosión de esa bala de cañón por encima de ustedes, ¿no? Por encima de ustedes. En ese caso se usará signo positivo. Entonces siempre debemos observar desde dónde estamos haciendo el lanzamiento. Vamos a la otra situación, acá, a donde estoy señalando. Nuevamente, ustedes están acá arriba, están haciendo el lanzamiento del cañón. Ahí está. Lanzan en la bala de cañón, sube hasta lo más alto y luego desciende hasta lo profundo, fíjense, hasta lo profundo. Desde el punto de vista de ustedes, entonces, ahí está, desde donde están ustedes, hasta donde ha explotado el cañón, entonces hay una altura, pero esta altura es negativa, porque está por debajo de su vista, de su visión, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a recordar esto y lo van a comprender. Usamos más para cuando el objeto explota ahí encima y usamos menos para cuando el objeto pues impacta ahí debajo de su línea de visión. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Importante recordar también este dato que estoy anotando ahora. Eso es importante. En el caso de la distancia, fíjense, siempre va a ser positiva esta distancia. A esto nunca hay que ponerle negativo. Ojo, a esta distancia que estoy señalando nunca es negativa. Las distancias siempre van a partir de donde disparan ustedes hacia adelante, ¿ve? Siempre es positivo. Lo mismo aquí, a partir de donde están ustedes, siempre hacia adelante, ¿no? Nunca hay un disparo, ¿no? Nunca hay un disparo que sale por ahí y se irá hacia atrás, ¿no? Eso no existe. Esto no existe. Por lo tanto, la distancia nunca es negativa. Siempre va a ser positiva, ¿de acuerdo? Eso también van a tener en cuenta, ¿no? Por ahí al encontrar la distancia, les dice, halle la distancia. Y ustedes usan esta ecuación. Entonces aquí tengo distancia cuadrado y distancia. Seguramente se va a formar una ecuación de segundo grado. Al hacer la ecuación de segundo grado van a tener dos soluciones. Una va a salir negativa y la otra va a salir positiva. ¿Cuál van a tomar en cuenta ustedes? La positiva, porque ahora les estoy diciendo que no hay distancias negativas. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, no se olviden. Esto es importante recordar ahora y anotarlo. Muy bien. Vamos a ver, vamos entonces a hacer un ejercicio. Vamos haciendo un ejercicio. Muy bien. Si no hay preguntas siempre, vamos con los ejercicios. Adelante. Ahí está. Vamos con nuestro ejercicio. Dice, un cañón dispara un proyectil con una velocidad de 300 metros por segundo y un ángulo de 60 grados. Calcular la altura máxima y el tiempo de vuelo. Perfecto, entonces vamos a realizar nuestro dibujo, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces colocamos por ahí la superficie del suelo. Entonces dibujamos ahí por ahí el cañón. Ahí está. Y ahí está la persona que realiza el impacto. Disparamos entonces el cañón. Este sube, llega a la altura máxima y luego volverá a descender.
pero no me dice que impacta sobre alguien ni que explota antes. Entonces, fíjense, está completando desde el suelo, ¿no? Obviamente desde aquí se explota, ¿no? Desde donde se carga. Hasta volver al suelo, está completando una parábola completa, ¿no es cierto? Está completando una parábola completa. Entonces, ¿qué ecuación podemos nosotros usar? Pues volvemos un poco atrás, ahí está, y se parece a este caso, ¿no es cierto? Son parábolas completas, donde voy a usar entonces esas ecuaciones, ¿no? Esas que ustedes ven ahí, vamos a usar, vamos a nuestro ejercicio, ¿no? Entonces diremos por este lado, solución, primero voy a encontrar la altura máxima, ¿no? La altura máxima, y colocaremos la información, me ha faltado colocar la información. Ahí está, la velocidad inicial, 300 metros sobre segundo. El ángulo con el que se está disparando, este ángulo que nosotros le hemos llamado tita, es de 60 grados. Calcule, dice, la altura máxima. Bueno, quiero calcular la altura máxima que ha alcanzado esto. Y quiero calcular el tiempo de vuelo, t. ¿Cuánto será el tiempo que le ha tomado subir hasta lo más alto y volver nuevamente a bajar? Vamos con nuestra solución, entonces. Encontramos primero, la altura máxima. Decimos, la altura máxima es igual, ahí está, línea de fracción, velocidad inicial elevado al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo de disparo, dividido entre 2 veces el valor de la gravedad. Muy bien, ahí están mis valores. Nuevamente vamos a colocar la velocidad 300 cuadrado. Seno cuadrado del ángulo, que para mí es 60 grados, dividido entre 2 veces la gravedad. Usamos 10 como gravedad, ¿no es cierto? Y ya podemos obtener la altura máxima. Todo esto colocamos en nuestra calculadora. Colocaremos 300 elevado al cuadrado multiplicado por el seno de 60, esto elevado al cuadrado. A ver, ahí está al cuadrado, dividido entre 2 por 10. Y tenemos nuestro valor de altura, que es 3.375 metros, ¿no es cierto? 3.375 metros. Ahí está entonces. Muy bien, entonces lo siguiente es calcular nuestro tiempo de vuelo. Vamos nuevamente a nuestra ecuación. Decimos, el tiempo que le ha tomado este objeto subir y nuevamente bajar va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo, ahí está, dividido entre el valor de la gravedad. Muy bien, anotamos la información que nosotros tenemos, decimos 2 veces la velocidad inicial, 2 por 300, ahí está, 300, por el seno del ángulo de disparo. Del ángulo de disparo es 60 grados. Todo esto dividido entre la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Colocamos nuevamente todo esto en nuestra calculadora y tendremos un valor de, a ver, yo lo anoto por ahí, ahí está, el tiempo, entonces, va a ser igual a 51,9, dice, ¿no? Si redondeamos correctamente, esto es 52. Lo haremos así. 52, entonces. Borramos esto, anotamos correctamente, redondeando bien, 52 segundos. Ahí está.
Entonces hemos encontrado nuestro tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Nuevamente, entonces, les reitero, el ejercicio me dice acá que el cañón dispara el proyectil. Y en ningún momento me dice, ¿no? En el punto más alto impacta con, no sé, impacta con un objeto o con una pared. ¿No? Por ahí no me dice eso. No me dice nada que impacta aquí. Solamente sube y luego tampoco me dice que explota en el aire luego de alcanzar su altura máxima, ¿no? Es decir, no explota acá. Entonces el objeto simplemente vuelve a descender hasta alcanzar nuevamente la superficie horizontal. Entonces estamos hablando de un movimiento parabólico completo. ¿Se dan cuenta? Completo. Y si se trata de un movimiento parabólico completo, vamos a usar las ecuaciones de altura máxima, como en este caso, el tiempo de vuelo, o finalmente podremos encontrar la distancia máxima recorrida, es decir, la distancia horizontal, pero ahora no, desde que se lanzó hasta que llegó hasta el piso, lo que estoy señalando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante también que ahora ustedes lo recuerden. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a terminar aquí nuestra clase. Mañana todavía vamos a continuar realizando más ejercicios de movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Mañana continuamos haciendo más ejercicios de movimiento parabólico y además vamos a usar los otros casos que hemos visto, ¿no? Una media parábola o una parábola incompleta, ¿de acuerdo? Entonces van a estudiar eso, van a repasar esas fórmulas y si hubiera alguna pregunta o duda, mañana me van a indicar, pero seguimos haciendo movimiento parabólico el día de mañana. Muy bien, excelente. Nos vemos mañana entonces. Hasta mañana, Alexander, Huáscar, Oscar, Wilber.